La insuficiencia renal crónica consiste en el deterioro progresivo e irreversible de la función renal. Es decir, los riñones pierden lentamente su capacidad para eliminar toxinas y controlar el volumen de agua del organismo. 1 de cada 10 personas en el mundo padece sin saberlo insuficiencia renal en mayor o menor grado. Cuando la enfermedad evoluciona puede transformarse en crónica y se corre el riesgo de que el daño acumulado en el riñón sea irreversible. El día de hoy en Cuidando mi Salud, cuidados del paciente renal en casa. ¡Comenzamos! Tratamientos. Testimonios. Preguntas. Información. Recomendaciones. Cuidando mi salud. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos en un programa más de Cuidando mi Salud en este miércoles 16 de marzo del año 2022. Yo soy Jorge Eric Valencia García, agradeciendo como siempre el favor de su atención a este programa que transmitimos desde la Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes a través del canal 26.2 de televisión digital terrestre y también a través de Facebook Live. Las líneas telefónicas están a su disposición para que se comunique con nosotros aquí a Televisión Universitaria. El teléfono es el 449-910-9260 y bueno, también usted si tiene alguna pregunta para la especialista que tenemos esta mañana aquí en Cuidando mi Salud, como ya lo vio, estaremos hablando sobre los cuidados del paciente renal en casa y bueno, el pasado 12 de marzo se celebró el Día Mundial del Riñón. Para ello, pues bueno, saludo con mucho gusto a la maestra María Guadalupe Torres Ramírez. Ella es profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, a quien saludo con mucho gusto. Maestra, ¿cómo está? Muy buen día. Mucho gusto, buenos días. Muy bien, Jorge. Gracias por acompañarnos, maestra. Y bueno, primeramente que nos platique un poco sobre usted para que nuestro público la conozca. Ok, muy bien. Bueno, yo soy egresada de esta universidad, de la carrera de enfermería. Yo estudié a nivel técnico. Posteriormente estudié la licenciatura aquí mismo y hice una especialidad en medicina crítica, cuidados intensivos y administración de los servicios de enfermería. También aquí mismo en la universidad la maestría de ciencias biomédicas en el área de enfermería. Entonces pues soy 100% egresada UAA y orgullosamente egresada de esta escuela. Muy bien, maestra. ¿Actualmente dónde está laborando, perdón? Actualmente, bueno, estoy laborando aquí en la universidad, en el departamento de enfermería. Generalmente trabajo con semestres séptimo y octavo en la práctica hospitalaria y en el IMSS estoy en la delegación, en el equipo de supervisión. Perfecto, muy bien. Vamos a ver un pequeño testimonio que tenemos con un paciente de diálisis peritoneal. Vamos para ver de qué se trata este testimonio. Okay. No me considero una enferma. Dentro de que lo soy, pues como puedo hacer vida normal, pues de hecho hemos ido de vacaciones hace poquito, hemos estado en la playa, que era algo que yo pensé impensable, ¿no? Me llevo mi trolley con mi máquina y conecto mis cosas y ya está, y completamente normal. Maricruz es una paciente renal desde hace 15 años. Los 2 últimos se dializa en casa mediante diálisis peritoneal, una modalidad que está en crecimiento y en la que las enfermeras realizan un plan de educación y autocuidados específico para cada paciente. ¿La máquina bien? Sí. ¿Ya ni te acuerdas? Nada, mi mejor amiga, Tu mejor amiga.
No todos los pacientes renales son iguales ni tienen las mismas necesidades. Cada paciente tiene su tratamiento individualizado. En diálisis peritoneal hay pacientes que pueden comer todo, que no tienen ningún tipo de restricción, hay pacientes que pueden tomar sal, hay pacientes que no son hipertensos, con lo cual no necesitan hipotensores. Entonces, simplemente hablar con el paciente, yo creo que es lo fundamental, que el paciente le va a explicar perfectamente cuáles son los cuidados que necesita. Y luego los cuidados relacionados con la técnica, evidentemente el paciente es quien lo va a hacer. Y si en un momento dado el paciente no lo puede hacer, ahí sí que es más fácil remitirle al hospital, puesto que es muy difícil formar a la comunidad de enfermería para poder realizar las técnicas específicas, pero el paciente lo va a saber hacer, entonces simplemente pedirle poder colaborar con él en lo que el paciente necesita. La diálisis peritoneal rompe la tradicional dependencia que tiene el paciente con el hospital y es la enfermera quien le enseña las claves de esta técnica y los cuidados básicos. Nosotros tenemos que saber que tenemos que ayudar a conducir al paciente y no a dirigirle. No le mandamos, no le obligamos a hacer nada, simplemente le recomendamos y el paciente decide. ¿Qué recomendaciones? Por supuesto, muchas. Necesita recomendaciones farmacológicas, tiene que llevar una medicación, necesita recomendaciones nutricionales, es muy importante la nutrición de estos pacientes, es muy importante que no se desnutran, tiene que saber cuidar su catéter, tiene que saber realizar la técnica, tiene que saber autocuidarse en cuanto a necesidades de agua, su estado de hidratación lo debe conocer, debe saber tomárselas constantes, le enseñamos a tomar la tensión, a controlar el peso, controlar lo que decía antes del estado de hidratación, los edemas. Luego, por supuesto, pues tiene que conocer que esta es una técnica, que el único problema fundamental que tiene es que necesita una higiene bastante intensa. En el Congreso de Madrid, bajo el lema "El paciente es lo primero", se abordan aspectos específicos orientados al trabajo de las enfermeras en esta terapia renal sustitutiva. Muy bien, pues interesante este video, maestra. Ya casi que todos los pacientes están desde casa, los pacientes renales. Sí, sobre todo los que están en el programa de diálisis, diálisis peritoneal continua ambulatoria. Entonces ya los pacientes se pueden manejar en casa. Tienen dos opciones. Una sería la continua ambulatoria y la otra sería la automatizada. Es decir, en la continua ambulatoria el paciente va a tener horarios en los que se va a estar haciendo la diálisis, pero es manual. Es decir, como vimos en el video, aquí la enfermera estaba haciendo el procedimiento, pero se enseña al paciente y también a un familiar. Entonces el paciente puede hacerse tranquilamente su recambio o se lo hace el familiar, dependiendo de las condiciones del paciente. Y la automatizada, en este caso, se tienen máquinas cicladoras en casa que las proporciona el laboratorio, dependiendo de la institución a que esté afiliado el paciente. Y funciona en la noche, es decir, el paciente se conecta durante la noche, el paciente duerme, se está dializando toda la noche, la mañana se desconecta y ya puede hacer su vida pues más básicamente normal, a diferencia de la que es manual, que esta sí puede tener diferentes horarios durante el día. Entonces, bueno, pues son ventajas pues muy buenas para los pacientes, para llevar una vida más apegada a la normalidad y no estar tampoco tan dependientes del hospital, que la verdad es, pues para los pacientes es muy molesto estar en el hospital. Claro. Para nosotros es nuestra área de trabajo y a lo mejor lo vemos de otra forma, pero porque no estamos enfermos, pero ellos, pues nadie quiere ir al hospital, la verdad. Claro, así es, maestra. Oiga, pues entrando en temática, primeramente sobre los riñones, que nos platique cuáles son las funciones que tiene en nuestro organismo este órgano. Sí, bueno, nosotros pues todos en el estándar normal tenemos dos riñones, digo porque habrá quien que nace con uno solo o que tenga otro riñón, pero lo normal tenemos dos riñones. Estos tienen una forma como de un frijol y más o menos son del tamaño del puño de mi mano. Estos se encuentran en lo que es la caja torácica o bajo las costillas, a un lado de las vértebras. Y esos riñones
pues, ¿qué funciones van a hacer? Pues funciones vitales para el organismo, porque son nuestro filtro, son el filtro de nuestro organismo. Entonces, ¿cómo van a funcionar? Como filtro van a filtrar agua y van a depurar toxinas. Entonces, básicamente esas son las principales y muy importantes, porque si el riñón está funcionando bien, el organismo va a estar en un equilibrio y va a estar desechando todo lo que no necesite. ¿Cómo lo va a eliminar? Pues por medio de la orina. Entonces ese filtro va a eliminar lo que no necesito, y también va a dejar que se absorba lo que requiere el organismo. Entonces, al fallar el riñón, ya no se va a estar dando este proceso de filtración y depuración, y aquí es donde empiezan los problemas con el paciente, porque se va a estar quedando con esos desechos tóxicos que se deben de eliminar. Estos se van a empezar a acumular en la sangre, y entonces es donde nos va a empezar a dar problemas. Precisamente ahorita que habla de esta parte final, es como podemos entender a un paciente renal, el que ya no tiene funciones en sus riñones, o no están trabajando al 100%. Así es, pueden estar disminuida la función, o puede tener todavía un porcentaje. De hecho, como bien lo dices, esta función puede estar solamente disminuida, y cuando hablamos ya de que el paciente entra en una insuficiencia renal crónica, cuando ya pierde más del 70% de la función. 70%. Entonces podemos tener pacientes que ya tienen el problema renal, pero se puede estar controlando con tratamiento. Si bien esto ya no hay vuelta atrás, es decir, si yo ya tengo un fallo renal, va a ir aumentando, ya difícilmente va a retroceder, pero sí se puede ir pues con tratamiento controlando, alargando que se presente ese total falla renal. Claro. ¿Cuáles son las enfermedades renales más conocidas, maestra? Bueno, pues una sería la enfermedad renal crónica, o tenemos también la insuficiencia renal aguda, tenemos cáncer de riñón, tenemos riñones poliquísticos, riñones que se llenan todos de quistes, que finalmente estas también me pueden llegar a la insuficiencia renal crónica. Y una de las muy importantes que tenemos es la nefropatía diabética, porque en este caso la principal causa de insuficiencia renal, o como número 1, sería la diabetes. Entonces esas serían las principales. Ok. Y bueno, hablando de nuestro estado, ¿cómo estamos de prevalencia de esta enfermedad aquí en Aguascalientes, maestra? Ok, ahorita bueno, la prevalencia está marcada por millón de habitantes, que tenemos un aproximado de 1.400.000 habitantes, un poquito más exactamente, sí, ¿no? Sí. Pero entonces tenemos ahorita en el estado de Aguascalientes, hasta la última fecha que está actualizada, que se supone que actualiza diario, 2.162 pacientes con insuficiencia renal. 2.000. Sin contar ya los trasplantados. Claro. Y bueno, por ejemplo, hablábamos de un municipio en el Corte, sobre Calvillo, que es uno de los municipios que ha presentado mucho esta problemática, ¿no? Sí, si ponemos esta cifra, graficamos esta cifra, el fuerte lo tendríamos en la capital, lógicamente por más población. Pero si nos vamos a municipios que son pues más pequeños, menos población, tendríamos a Calvillo en el número 1. Y ya los otros más o menos sería Rincón de Romos, y ya los otros más o menos van bajando, pero donde sí tenemos muchos pacientes es en Calvillo. Se desconocen aún las causas. Sí se han hecho investigaciones y se han tenido supuestos, pero no se ha comprobado. Ahorita actualmente se va a realizar una investigación a nivel de todo el estado. Ah, qué bien. Y principalmente estos municipios que se van a tomar como muestra, Rincón y Calvillo, porque es donde más se tiene.
yo espero que con esta investigación podamos saber realmente qué es lo que es la causa, porque pues finalmente, o sea, sí tenemos muchos pacientes en el estado. De hecho, en México somos de los primeros lugares en insuficiencia renal crónica. Y bueno, si nos vamos a nivel mundial, pues ya es un problema, un gran problema de salud pública. Claro. Muy bien, maestra. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, pero los invitamos a que se queden con nosotros. Les recuerdo la línea telefónica 449-910-9260, es el teléfono aquí en Televisión Universitaria, donde puede dejar su pregunta o su mensaje a la maestra María Guadalupe Torres Ramírez. Vamos a la pausa y regresamos. De acuerdo con el INEGI, la enfermedad renal crónica ocupa el 11º lugar en mortalidad en nuestro país y está asociada a personas con otras patologías como diabetes, mellitus, hipertensión y enfermedades del corazón. Catéter. Tubo de plástico flexible para insertar en una cavidad corporal o en los vasos, que se utiliza para el paso de los líquidos. Estamos de regreso en Cuidando mi Salud. Ahora les vamos a presentar un sondeo que realizamos con la comunidad universitaria sobre estos cuidados del paciente renal. ¿Qué es la insuficiencia renal? Pues son enfermedades en los riñones causadas a veces por hereditarios o pues por los mismos pacientes que no tienen el cuidado de sí mismos, como consumir agua o algún otro nutrimento. Es cuando los riñones no funcionan de manera correcta y en alguna ocasión pueden llegar a liberar sustancias que deberían de quedarse en nuestro cuerpo. La insuficiencia renal tengo entendido que son problemas en los riñones, dejan de trabajar a su capacidad total a consecuencia de algún padecimiento, algún deterioro en los mismos riñones. Es una enfermedad de los riñones, donde la persona que sufre de la enfermedad no puede filtrar bien pues, los tóxicos que están en nuestro cuerpo a partir de los nutrientes que adquirimos en los alimentos o en las bebidas que consumimos. ¿Qué tipo de cuidados debe tener una persona con insuficiencia renal? Pues no, la verdad no conozco muy bien ese tema, pero asistir a sus citas como las diálisis, no sé si eso es lo que les hagan. En ocasiones les recomiendan tomar muchísima agua porque eso les ayuda a limpiar su cuerpo y pues los medicamentos que les receta el médico. Debería de cuidar su ingesta de proteínas y tomar una serie de medicamentos que le ayuden a conllevarla. Igual, bueno, si es necesario, empezar con un procedimiento de diálisis. Tengo entendido que depende también de la situación de la gravedad que tenga el riñón. En algunas ocasiones pues llega a ser ya con diálisis o en otras pues puede a lo mejor haber algún tratamiento y alguna dieta y pues a lo mejor alguna limitación en ciertos alimentos, en ciertos productos que puedan pues dañar más los riñones. Pues debe tener una alimentación balanceada, controlada por sus médicos, donde las cosas que ingiera, incluso los medicamentos de control, que sean lo suficientes y no más de eso para su cuerpo, por lo mismo de que como no puede filtrar bien las toxinas en su cuerpo, pues para que no tenga problemas. Muy bien, pues maestra, podemos decir que sí hay conocimiento más o menos de lo que es este problema de renal, ¿no? Sí, así es. Tienen la idea. Uh-huh. A lo mejor reafirmar un poquito más, dependiendo de la necesidad que vayan teniendo, pues de saber sobre esta enfermedad. Y no tanto porque la pueda tener la persona, pero a veces tenemos familiares. Claro. Antes del corte nos platicaba de algo bien interesante sobre esta investigación que se quiere hacer aquí en nuestro estado para determinar precisamente cuáles son las causas que están provocando esta enfermedad y con tantos pacientes que hay, ¿no? Así es.
¿Cómo va a ser este estudio, maestra? ¿Ya tienen alguna noción de cómo se podrá realizar? Ya, bueno, el médico que está encargado en la parte de investigación, el doctor Prado, que está en el IMSS, que también es de aquí de la Autónoma, pues ya tiene todo el protocolo. Incluso ya van a iniciar a aplicar los instrumentos en los diferentes municipios, pues para ver, va a ser la verdad muy interesante conocer realmente qué es lo que está causando. Podemos suponer muchas cosas, porque como en un principio pensamos que en Calvillo podía ser los pesticidas que utilizaban para lo de la guayaba, fertilizantes, pero sí. pues se ha investigado y aparentemente no es eso. Entonces, pues sí va a ser muy, muy interesante. Y le decía, podemos suponer porque, bueno, algo que tenemos factores de riesgo siempre, y desafortunadamente todos tenemos factores de riesgo, porque por aquí mencionaba una de las chicas que preguntaban la parte hereditaria. Si yo tengo un familiar con el antecedente de que ya tiene una insuficiencia renal, entonces ya es como un foquito rojo ahí de que yo me debo de estar cuidando, porque probablemente por alteraciones o por la genética yo esté más predispuesta a tener la enfermedad. Más, si bien no es lo principal, yo creo que aquí la clave para todos es la alimentación. La alimentación, porque si tenemos una mala alimentación, ¿qué problema nos va a dar? Nos va a dar problemas de obesidad, nos va a dar problemas de diabetes, nos va a dar problemas de hipertensión. Y comentábamos, la principal causa de insuficiencia renal es la diabetes. Otra es la hipertensión. Entonces, los pacientes que tienen más factores de riesgo siempre van a ser, pues, pacientes con obesidad, pacientes ya también de edad avanzada, y definitivamente pues con una mala alimentación o costumbres como tabaquismo, alcoholismo. Todo esto también va a ser un factor de riesgo. Muy bien. Maestra, ¿cuáles serían las principales características y síntomas de las enfermedades renales? ¿Cómo se presentan? Bien, un paciente, desafortunadamente, cuando ya se presentan las fases avanzadas de insuficiencia renal, es cuando inicia el paciente a detectar estos tipos de signos y síntomas. Es decir, a lo mejor yo ahorita no siento nada, me siento perfectamente bien, pero ya tengo un problema renal. No presento nada, entonces va avanzando, porque esto es avanza lentamente. Entonces ya cuando presento esos síntomas, como sería que yo inicie con falta de apetito, falta de, no puedo conciliar el sueño, náuseas, o tengo ganas de vomitar, tengo cansancio. También una de las cosas importantes es que cuando el paciente o la persona va a orinar, la orina sea como espumosa, burbujeante. Y entonces ese tipo de datos son los que debo como de alarma, de como que algo está mal, ¿no? ¿Por qué en la orina, por qué pasa esto? Si decíamos que el riñón debe de hacer una filtración, pero no debe de filtrar ni depurar todo. Entonces, en este caso, cuando el riñón empieza a fallar, va a empezar a filtrar proteínas. Y las proteínas entonces se van a ir en la orina, y es la que nos va a dar esa orina espumosa. Entonces, si yo presento estos signos y síntomas, pues debo de acudir a revisión médica. ¿Tienen remedio las enfermedades? ¿La enfermedad renal tiene curación? Tiene curación como tal, no podemos decir ya tiene un daño renal y si yo le doy tal tratamiento se va a curar y esto se va a quitar. No, a menos de que sea una insuficiencia renal aguda. Una insuficiencia renal aguda, los pacientes que tenemos hospitalizados, si llegan a tener falla de algún otro órgano que no sea el riñón y tiene un proceso infeccioso muy fuerte, puede llegar a ser insuficiencia renal aguda.
En este caso, esta sí se puede remitir, porque vamos a quitar las causantes que están en el momento. Pero si hablamos ya del paciente que presenta estos signos que comentábamos y que va y se hace un chequeo y le diagnostican le hacen varios estudios y le diagnostican que ya tiene falla renal, en este caso ya no hay cura, ya está crónico. Entonces va a ir avanzando. ¿Qué podemos hacer? Sí se puede dar el tratamiento y pues ir deteniendo. Ajá. Y va a llegar un momento en que pues el paciente va a tener que aceptar un tratamiento sustitutivo, que en este caso sería la diálisis peritoneal o la hemodiálisis, si no es que se tiene ya un candidato a donador de riñón. Exacto. Estamos hablando cuando ya perdió más del 70% de la función. De la función. Muy bien. ¿Y cuáles podrían llegar a ser las consecuencias de que una persona con problema renal no se atienda? ¿Qué puede suceder, maestra? Ok. Bien, si nuestro riñón ya no está funcionando, ya no está filtrando, ya no está depurando, entonces nuestro organismo en la sangre va a tener el aumento de esas toxinas. ¿Sí? Entonces, al tener ese aumento de toxinas, pues el paciente se puede llegar a complicar e incluso llegar hasta la muerte. Hablamos de si, por ejemplo, tiene elementos como el potasio, que ya no se está depurando, y el potasio en grandes cantidades o fuera de lo normal en la sangre, puede llegar a provocarle arritmias e incluso un paro cardíaco. Así es. Y bueno, ¿cuáles serían las necesidades que tiene un paciente renal, maestra? Yo creo que las principales necesidades que tiene un paciente renal es, este paciente debe de hacer definitivamente un vínculo con el personal del área de la salud que lo está atendiendo. Porque al hacer ese vínculo, él va a empezar a expresar esas necesidades. Claro. ¿Cuáles van a ser esas necesidades? El paciente no sabe qué está pasando con él, no sabe qué está pasando con su organismo. Incluso tenemos pacientes que son del área médica y que uno da por hecho que ellos pues saben, pero no es lo mismo cuando uno es el paciente, porque entonces entra ese miedo, ese no querer afrontar lo que está pasando, o esa parte de negar, no, yo no tengo esa enfermedad. Entonces esa necesidad de externarlo, de afrontarlo, y de que el personal con quien voy a estar en contacto, en este caso, por ejemplo, los pacientes que van a hemodiálisis, pues están en contacto todo el tiempo con el personal de enfermería. Son valorados y está también el médico, pero bueno, quien les hace el tratamiento en el momento es enfermería. Entonces esa necesidad que tiene él, pues es de ser escuchado, de decir sus miedos o sus dudas que tenga, y de que el personal de enfermería le empiece a manejar realmente cómo es o qué es el problema que tiene, cómo se debe de cuidar y qué debe de hacer pues para no estar mal. Digo, no estamos hablando de que si bien es una enfermedad que decíamos no va a tener cura a menos de que se trasplante. Esta va a ir avanzando, pero si nos vamos yo llegué a tener pacientes con 20 años en hemodiálisis y pacientes que se portaban mal, jovencitas pues, ¿no? Que aunque les daba uno las indicaciones, pues incluso llegaban y platicaban todo lo que hicieron, lo que consumieron, o incluso si tomaron alcohol y aún así pues se mantenían. Entonces, un paciente que tiene los cuidados que se le indican que debe de hacer, pues va a tener mayor calidad de vida y también va a aumentar su promedio de vida. Claro, se debe de concientizar a los pacientes. Así es, que ellos sientan que realmente pueden mejorar. Claro. No sé si tuve otra paciente, no sé si lo pueda comentar, una jovencita. Sí, claro. Una jovencita, ella, 18 años, ella llegaba al servicio de hemodiálisis, pues no nos hablaba, no decía nada, casi que le tenía que uno pues
más o menos casi que calcular cuánto aumentó de peso, cuánto, porque ellos nos deben de decir, va uno los pesa, ya después uno conoce su peso, los pesa y ve cuánto aumentó, pero normalmente les preguntamos también a ellos, pues qué tanto consumió de líquidos o si se portó mal o en ese aspecto. Entonces ella llegaba y se sentaba en el reposet y se tapaba con una cobija y ya no tenía contacto con nosotros. El problema es que llegaba con mucha dificultad para respirar. Entonces, pues ya eso me decía que ella ingirió líquidos de más. De más. Ajá. Entonces, ya platicando con ella, ¿te gusta sentirte mal? Era así como muy introvertida, pero pues ya platicando con ella, pues no me gusta sentirme mal. Y entonces ya le empieza a dar uno las indicaciones qué tiene que hacer para no sentirse mal. En este caso, pues consumía muchísimo líquido. Desafortunadamente, cuando estamos bien y podemos tomar el agua tranquilamente, no lo hacemos. Pero cuando ya se nos restringe, entonces sí queremos tomar. Y pues ella estaba, su papá quería donarle el riñón, pero su papá había tenido problemas de alcoholismo y pues no era candidato a donar. Y su mamá pues la veía que era en cierta forma muy irresponsable porque no se cuidaba. Entonces decía, bueno, yo tengo más hijos y si le voy a donar el riñón, pero ella no lo va a cuidar porque no se cuida. Pues platicando con ella en el día a día que se hemodializaba, fue modificando, oye, mira, arréglate tu cabello, estás muy jovencita, estás bonita, vente bañadita, no tomes tanta agua, si haces esto, dime qué quieres para la siguiente sesión. En este caso ella no era por hipertensión ni por diabetes, no tenía tanta restricción en los alimentos. Dime qué quieres que te traiga para la otra sesión y si tú vienes con el peso que debe de ser y yo te lo voy a dar. Y así fue modificando. Yo salí del servicio y un día me llama por teléfono, nada más para avisarte que mañana me van a trasplantar. ¿Y quién te va a donar el riñón? Mi mamá. Y entonces la verdad pues es una satisfacción, si la llego a ver ahorita siempre me saluda con gusto, hasta el último día que la vi se veía excelente y dice que se está cuidando mucho, que es otra parte que debe de cuidar una vez trasplantado, porque tampoco es decir, ya me trasplantaron y ahora sí, pues ya puedo hacer todo lo que yo quiera, consumir lo que yo quiera y no es así. Finalmente todos nos debemos de estar cuidando. Claro que sí. Muy bien, maestra. Vamos a hacer otra pequeña pausa, pero lo invitamos a que siga con nosotros en Cuidando mi Salud. Diálisis. Tratamiento médico que consiste en eliminar artificialmente las sustancias nocivas o tóxicas de la sangre, especialmente las que quedan retenidas a causa de una insuficiencia renal. Trasplante renal significa implantar en un paciente el riñón de un donante. Se realiza principalmente si los riñones ya no funcionan. Gracias por continuar con nosotros en Cuidando mi Salud. Ahora vamos a la cápsula que nos preparó el Departamento de Salud, Cultura Física y Salud Pública sobre la zumbasalsa que ya hemos estado viendo en estos programas. Hola, mi nombre es Lisa Magaña, soy licenciada en Cultura Física y Deporte y hoy voy a hablar sobre la bailoterapia. La bailoterapia es una actividad deportiva recreativa para todas aquellas personas que buscan mantener un cuerpo sano, tener una mente sana y que no tengan un fin competitivo o deportivo. Dicha actividad consiste en una mezcla de pasos y ejercicios físicos en función de la música, que le van a permitir al practicante mejorar su condición física general, mantener un cuerpo sano, mejorar su flexibilidad, la amplitud de su movimiento, divertirse, socializar, entre otras muchas cosas más.
música, que empezó la fiesta. Baila sabroso que tu cuerpo lo pide. Sacude la mano, dale bailador. Síguete moviendo, que sobra el ritmo. Que toda esta rumba la pago yo. Que se siente la fiesta, se formó el bembé. Que llegaron los niches con su yeyere. Pa' que baile, que vacile, dando pase como el pie. Así que dime lo que quieres. Salsa y choque. Dímelo otra vez. Salsa y choque. Salsa y choque pa' que lo vacile y lo goce. Para que mi gente se alborote. Así que dime lo que quieres. Salsa y choque. Dímelo otra vez. Salsa y choque. Salsa y choque pa' que lo vacile y lo goce. Para que mi gente se alborote. Me llamaron pa' hacer algo mis panes de Choquitán. Yo le dije pan seguro que yo soy bien underground. Bueno, vamos allá y no lo pensé. Un loquito de Ponce con el béisbol del Choco. El único blanquito por todo eso era yo. Le pedí a papá Dios y flores todos lados. Salsa, choque, cuidado y no choque con la pared de bloque. Con la Jordan en el golito boque. Dicen que vamos para arriba como roque. Si te gusta vacila, si no te gusta foque. Por más que prenda velones, por más que los santos invoque. Medio maño pa' que nada me toque. Salsa, choque, pero de la gorda. Que pone a bailar un cojo con una solda. Es que no baile, que lo tiren por la borda. Mami, mueve el esqueleto que si no se importa. Así que dime lo que quieres. Salsa y choque. Dímelo otra vez. Salsa y choque. Salsa y choque pa' que lo vacile y lo goce. Para que mi gente se alborote. Así que dime lo que quieres. Salsa y choque. Dímelo otra vez. Salsa y choque. Salsa y choque pa' que lo vacile y lo goce. Para que mi gente se alborote. Hello, Mike. Tsunami. Cybertronics. ¿Quién fue que el equipo prendió para que la fiesta no parara, mamá? No me miren así que ese no fui yo. Ese fue Petronio que la puso a zumbar. Ese no fui yo, ese fue Petronio. Ese no fui yo, ese fue Petronio. Ese no fui yo, ese fue Petronio. El que monta te vea que fue Petronio. Ese no fui yo, ese fue Petronio. Ese no fui yo, ese fue Petronio. Ese no fui yo, ese fue Petronio. El que tiró la fiesta larga fue Petronio. Bailen, bailen, que hablen y miren, que este ritmo se llevó mi atención. Ay, ay, lo digo de corazón. Viene desde abajo y tu maco se quemó. Brindemos por el Pacífico que se pasó. Rico con tu gente, carnaval de carnavales. ¿Cómo fue mi niña? ¿Cómo fue mi vale? Que se siente la fiesta. Muchas gracias al Departamento de Cultura Física y Salud Pública por esta cápsula que nos proporcionan para activarnos. Y bueno, continuando, maestra, con el tema, por ahí tiene usted una guía para cuidados de las personas con algún problema renal. Platíquenos un poco sobre esto, por favor. Así es, esta es una guía de autocuidado para pacientes con hemodiálisis. Esta guía, bueno, también puede funcionar para paciente con diálisis. Lo único que varía aquí que trae los cuidados específicamente que debe tener el paciente con su catéter para hemodializar. Y bien, esta guía, bueno, precisamente fue el resultado de una investigación que realicé cuando en la maestría. Entonces el producto que salió fue esta guía. ¿Y qué contiene esta guía? Esta guía pues principalmente trae generalidades de la insuficiencia renal crónica, autocuidado, higiene, lo que es higiene personal, cuidados del acceso vascular, en este caso el catéter, la alimentación, cómo debe de ser la alimentación para estos pacientes, el peso y la ingesta de líquidos, los signos de alarma que debe de tomar en cuenta, cómo debe de tomar sus medicamentos y los modos y hábitos que va a tener. Entonces, básicamente aquí vamos a mencionar esa parte que es la importante de los cuidados que debe de tener. Entonces, se menciona esas generalidades de la insuficiencia renal muy a modo de resumen y para todo tipo de personas. Incluso la guía, si tuviéramos una persona que no sabe leer, está también ilustrada. Está marcado lo que puede, lo que no debe de comer, los dibujos, cómo debe de ser
cómo debe ser la higiene, cómo debe ser el baño, más que nada porque debe de cuidar esa parte de pues su catéter para evitar problemas de infección. Y entonces aquí nos habla básicamente cuál sería el tratamiento de la insuficiencia renal crónica y tiene 4 puntos principales, que serían la dieta, el ejercicio, que ya vimos por aquí la cápsula, y que sí lo pueden hacer ellos, y lo que es la medicación o el tratamiento sustitutivo, que en este caso fuera la diálisis o la hemodiálisis. En términos generales, maestra, sobre la alimentación, el primer punto que trata en esta guía, ¿qué es lo que deben comer y qué no deben comer? Ok, básicamente la alimentación del paciente renal debe de ser una alimentación muy completa, muy balanceada. ¿Qué es lo que va a restringir este paciente? Principalmente lo que tiene que restringir es el sodio o la sal. El sodio no nada más está en la sal, la pueden encontrar en otros tipos de alimentos, que esos son los que están ahora sí que más prohibidos para ellos, porque muchos de nuestros pacientes renales ya manejan hipertensión arterial. Entonces, ¿qué va a pasar con el sodio? El sodio le va a aumentar la presión arterial y le va a retener más líquidos. Entonces le va a ser más difícil, aunque el paciente esté en un tratamiento sustitutivo. No puede ser que el paciente diga, pues me voy a tomar el día de hoy 2 litros de agua y consumo los alimentos con la sal que yo quiera. Esto va a repercutir porque entonces él va a retener más líquidos y no puede llegar a su tratamiento, en el caso, por ejemplo, de la hemodiálisis y decirme, pues aumenté 4 kilos. Entonces necesito que me ultrafiltren 4 litros. Pues no, eso no puede ser, o sea, no se puede ultrafiltrar más de 2 litros a un paciente, porque en el caso de la ultrafiltración, pues no nada más voy a eliminar, o sea, sería maravilloso que dijera, tiene 4 litros de más y ahorita aquí le pongo que saque pura agua, y se los quito. No, va a ultrafiltrar y por más que trate de no depurar, pues le va a sacar otros electrolitos o componentes químicos que requiere el organismo. Entonces, básicamente, ese tipo de alimentos son los que están restringidos. Entonces, casi que tienen prohibido tener un salero en la mesa. Bueno, yo lo que he visto es que si está el salero, todos agarran, ni siquiera prueban la comida. Entonces, carnes saladas ahumadas o todos los embutidos, todo lo que tiene conservadores, generalmente estos conservadores manejan mucha sal. Entonces esos son el tipo de alimentos que va a tener más prohibidos, porque ya dijimos, le va a retener líquidos y le va a aumentar la presión. Claro. Maestra, vamos a hacer otra pausa, pero regresando nos platica sobre los otros 3 aspectos que vienen en esta guía. Vamos a la pausa y regresamos. Anemia renal es la caída de los valores de la hemoglobina, provocada por la enfermedad renal. Esto se debe a la reducción de la capacidad de la sangre para transportar el oxígeno a los órganos del cuerpo. La enfermedad renal crónica es un problema de salud pública que afecta alrededor del 12.2% de personas en México. Y bueno, antes del corte estábamos hablando sobre estos 4 aspectos de la guía para los cuidados de las personas con problemas renales. Maestra, si puede continuar con los 3 que nos faltan, por favor. Entonces, otro sería pues los medicamentos que tiene indicado el paciente. Generalmente, ¿qué tipo de medicamentos va a tener? Los que toma él en casa, como son los antihipertensivos o carbonato de calcio, medicamentos para protección de su estómago. Esos medicamentos se deben de tomar tal cual como haga la prescripción el médico. ¿Sí? No puedo yo modificar o decir ya no me voy a tomar o sí me voy a tomar o en este horario lo voy a modificar.
no se puede hacer. Tampoco tomar otro tipo de medicamentos. Tenemos varios medicamentos que aparte son nefrotóxicos y bueno, si ya de por sí tienen el problema. Ajá. Entonces estos medicamentos tiene que tomarlos tal cual, como está indicado. Si pues el paciente se siente mal, bueno, pues cuando acudo con su médico a hacérselo saber por si tiene que hacer algún cambio, alguna modificación. La otra parte es el ejercicio. El ejercicio es muy importante porque el paciente no tiene que entrar en depresión de ya no puedo hacer, ya no, él tiene que seguir una vida normal, tiene que convivir con sus amigos, tiene que convivir con su familia, tiene que salir de vacaciones. Si yo me estoy hemodializando, pues tengo que ubicar a qué estado voy de vacaciones y por supuesto que puedo contactarme para que me hagan la hemodiálisis a donde voy. Claro. Sí, para que no tenga que suspender su tratamiento, no lo puede suspender, pero tampoco es que lo tenemos que tener encerrado en casa. Y pueden trabajar también, ¿no? Claro, hay quienes pueden todavía trabajar. Es un mayor porcentaje en los que se dializan que en los que se hemodializan, pero sí tenemos pacientes que trabajan. Entonces, ¿qué ejercicio pueden hacer? Principalmente está recomendado la caminata, mínimo media hora diaria o si se puede 1 hora. Y veíamos aquí el baile. El baile, sí lo pueden hacer, lo que es el zumba. ¿Qué ejercicios no pueden hacer? Pues ejercicios violentos o ejercicios que, por ejemplo, en el paciente de diálisis, pues no va a hacer abdominales porque entonces va a causar presión en abdomen, que es donde tiene el catéter. El paciente que tiene catéter para hemodiálisis tampoco puede hacer ejercicios violentos o cargar pesas porque pues va a generar presión y puede incluso dañar el vaso o salir ese catéter. Entonces todo eso no lo puede, esos tipos de ejercicios no lo puede hacer, pero vamos, sí tiene varios que puede hacer y tiene entonces pues seguir una rutina con su familia, con sus amigos, para que lo que se trata es que el paciente haga su vida lo más apegada a lo normal y pues que tenga calidad de vida y también que sea él autosuficiente. Claro. Y bueno, pues hay algunos consejos ahí o tips que vienen también. Claro. Por ejemplo, el paciente no debe de tomar ya tanto líquido. ¿Cuánto líquido puede tomar un paciente? Depende de si orina o ya no orina. Si el paciente orina, debe de medir cuánto orina y eso le suma 500 mililitros y esa cantidad puede tomar en líquidos durante el día, en 24 horas. Si el paciente no orina, bueno, pues ahí sí tristemente solo son 500 mililitros en 24 horas. Y estos están divididos en, llámese sopas, claro, jugos, en lo que tome alimentos. Va incluido. Ajá. Entonces debe ahí que él maneje sus tiempos, de cómo voy a tomar ese líquido. Por ejemplo, si tiene un vasito de agua que lo va a tomar en 24 horas, bueno, un consejo es que lo haga cubitos de hielo, le salen 7 cubitos de hielo. Esos los puedo estar chupando durante el día y cada que me dé sed tengo 7 oportunidades de sentir esa sensación de agua. Otra es enjuagarse la boca y no pasar el agua, solo enjuagar y tirar el agua para que sienta también esa sensación. Claro. Ajá. Y bueno, nos comenta, ¿qué punto nos falta? No, esa parte hasta ahí. Signos de alarma. Podríamos también vienen aquí signos de alarma. ¿Qué diferencia hay entre diálisis y hemodiálisis? Ok, la diálisis es un catéter que va en abdomen, va en peritoneo. Entonces el peritoneo actúa como una membrana semipermeable y va a dejar que pase el líquido. Y entonces ahí se va a hacer esa filtración se va a hacer a través de esa membrana. Entonces entra la solución y sale la solución ya con los desechos tóxicos. La hemodiálisis va en un acceso venoso. Es otro tipo de catéter, va en un acceso venoso, tiene una entrada y una salida, esa se conecta a la máquina y entonces va a estar funcionando la máquina haciendo las funciones del riñón. Sale la sangre del paciente, se filtra en la máquina y regresa al paciente. ¿Y cuándo se utiliza una y otra de estas? Bien, inicialmente el paciente lo que se sugiere es que inicie con la diálisis peritoneal. Si no tiene ninguna contraindicación para que se coloque el catéter,
sería la diálisis peritoneal. La hemodiálisis sería, si iniciáramos con hemodiálisis, sería en caso que el paciente tenga realmente una emergencia y yo necesito ya en el momento pues hemodializarlo para sacar todos esos desechos tóxicos. Pero estos deben de ser también temporales, no pueden durar pues vaya, aunque tenemos pacientes, comentaba, pacientes hasta con 20 años en hemodiálisis, bueno, lo correcto sería que pues se fuera buscando la opción del trasplante. Y el trasplante. Pero tiene la posibilidad de que inicie con diálisis en un momento cuando ya tenga problemas con el peritoneo, pues se pueda cambiar a hemodiálisis. ¿Y el éxito de los trasplantes, maestra? El éxito de los trasplantes, bueno, si tenemos ahorita más o menos un promedio de vida de duración del trasplante de 19 años, pero hay pacientes que hasta 23 o 25 años. ¿De qué va a depender el éxito? De los cuidados que tenga el paciente. Así es. Ahora sí puedo tomar agua, ahora sí tengo que tomar agua y no hacer lo contrario, lo que decíamos, que cuando puedo no lo hago. ¿Y de qué más depende el éxito? Ellos tienen un tratamiento para que no haya rechazo del riñón. Finalmente es extraño a mi organismo. Entonces a ellos se les da un tratamiento que es con medicamentos inmunosupresores. Entonces depende de que él tome ese tratamiento tal cual está indicado. No debe de suspender por nada. Porque, bueno, yo he llegado a tener pacientes que suspendieron un día el tratamiento e hicieron rechazo. Muy bien, pues maestra María Guadalupe Torres Ramírez, muchísimas gracias por habernos acompañado en Cuidando Mi Salud. No, al contrario, gracias por la invitación. Muchísimas gracias por todo esto que nos brindó, esta plática que nos brindó sobre los cuidados del paciente renal en casa. Yo soy Jorge Valencia, lo espero la próxima semana en un programa más de Cuidando Mi Salud. Muchas gracias.